Buenas noches y bienvenidos a Dúo Informativo. Como cada noche a las 8 p.m. les traemos las noticias más relevantes del día. Soy Iraís Padilla. Buenas noches, yo soy Dalia Nieto y nos encanta acompañarlos para compartirles la información más importante que está marcada en la agenda. Hoy estamos emocionadas de inaugurar una nueva sección en nuestro noticiero. Cada jueves exploraremos temas internacionales como tratados, acuerdos y relaciones, con el objetivo de dar a conocer lo que nos mantiene a los países unificados. Para esta primera entrega empezaremos con el Golfo Pérsico, revisando su dinámica y los acuerdos clave que lo definen. Como lo mencionamos, hoy hablaremos sobre el Acuerdo del Golfo Pérsico, y este fue fundado en 1981, teniendo como propósito promover la cooperación en áreas económicas, políticas, sociales y de seguridad entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Su última actualización fue firmada en enero del 2021 en Al-Ula, Arabia Saudita, y ese fue un momento clave porque puso un fin a una crisis diplomática que comenzó en el 2017, cuando Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto rompieron relación con Qatar, acusándolo de apoyar el terrorismo y de tener lazos con Irán. Es interesante cómo este conflicto ha sido marcado por acusaciones tan fuertes y finalmente se encontró una solución, a través de la reconciliación, resaltando la importancia de la diplomacia en una región con desafíos tan complejos. Así es, y la influencia de estos acuerdos actualmente dando como resultado la estabilidad y seguridad del Golfo Pérsico. Esto nos muestra por qué este tema es fundamental para entender la región. ¿Y cuáles son los países que lo integran? Están formados por 6 países, los cuales son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Omán y Qatar. Ahora que hemos introducido el Acuerdo de Reconciliación del Golfo, es esencial entender el contexto en el que se sitúa. Hablemos de los principales objetivos. Así es, el Acuerdo Golfo Pérsico busca varios objetivos clave que son fundamentales para la estabilidad y el desarrollo de la región. En primer lugar, tenemos la integración económica, donde los países trabajan para armonizar sus políticas económicas y desarrollar un mercado común, lo que facilita el comercio y la inversión entre ellos. Además, existe un enfoque en la seguridad común. Los miembros cooperan en defensa y seguridad regional, colaborando para enfrentar amenazas internas y externas, lo cual es vital en un entorno geopolítico tan complejo. Otro aspecto importante son los proyectos de desarrollo común. Este acuerdo promueve iniciativas conjuntas en áreas como infraestructura, energía y educación, lo que no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también mejora la calidad de vida en la región. Por ejemplo, está el proyecto de Masdar City, que consiste en la sostenibilidad y la energía renovable. Y otro proyecto que me parece muy interesante es el llamado NEOM, que se enfoca en una ciudad futurista en Arabia Saudita, que busca integrar tecnología avanzada, sostenibilidad y un nuevo modelo de vida. Y no podemos olvidar la política exterior unificada. A pesar de que cada país tiene su propia política, este acuerdo intenta establecer posiciones comunes en asuntos de interés regional e internacional, lo que les permite actuar con una voz más fuerte en el escenario global. Sin duda, esos objetivos reflejan cómo los países del Golfo Pérsico están trabajando juntos para enfrentar desafíos compartidos y construir un futuro más integrado. Ahora que hemos discutido los objetivos, es importante resaltar su relevancia significativa en la economía mundial. Los países miembros poseen una gran parte de las reservas mundiales de petróleo y gas, lo que les otorga una fuerte influencia en los mercados de energía y en la política económica global. Exactamente. De hecho, los países controlan aproximadamente el 30% de las reservas mundiales de petróleo y una porción considerable de las reservas globales del gas natural, especialmente en Arabia Saudita y Qatar. Como lo menciona Rajagosh, el petróleo es el oro negro del Golfo Pérsico, moldeando no solo su economía, sino también su identidad cultural. Su integración económica ha logrado eliminar barreras comerciales entre los Estados miembros. Estas fortalecen las economías de la región, haciéndolas más competitivas y eficientes, ya que no solo facilita el flujo de bienes, servicios y capital, sino que también promueve un entorno económico más dinámico en el Golfo Pérsico. Por otro lado, los países están reconociendo la necesidad de diversificación económica. Esto con el objetivo de reducir su dependencia del petróleo. Están invirtiendo en sectores como tecnología, educación, finanzas, salud y energías renovables. Esto es esencial para prepararse a un futuro donde los combustibles fósiles podrían verse afectados. Así es, esta diversificación no solo es una estrategia para la sostenibilidad económica, sino que también posiciona a la región como un jugador clave en industrias emergentes a nivel global.
Finalmente, no podemos ignorar las influencias en la geopolítica y la economía global, ya que gracias a los fondos de inversión se ha logrado atraer inversiones y se ha formado alianzas estratégicas con potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea. Es importante crear alianzas estratégicas en un mundo globalizado. Por ello, Arabia Saudita se ha destacado por ser el principal exportador de petróleo, crudo y refinado, además de polímeros de etileno, siendo sus principales clientes China, India y Japón. Dentro de sus importaciones, el enfoque es en coches, equipo de transmisión y oro, los cuales viajan desde China, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Exacto. Ahora hablaremos de Bahrein, el cual es el país más pequeño del acuerdo. Sus exportaciones incluyen aluminio crudo y petróleo refinado, principalmente hacia Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Y en cuanto a sus importaciones, Bahrein se enfoca en el mineral de hierro y coches, importando principalmente de China, Emiratos Árabes Unidos y Brasil. Pasando a Oman, sus exportaciones son principalmente petróleo crudo y gas natural, exportando principalmente a China, India y Corea del Sur. Así es, y sus importaciones también incluyen petróleo refinado y coches, con Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita como sus principales proveedores. Luego tenemos a Kuwait, que a pesar de ser un país pequeño, ha hecho grandes inversiones en su desarrollo. Sus exportaciones se centran en petróleo crudo y gas, exportando sobre todo a China, India y Corea del Sur. Y en cuanto a sus importaciones, se enfoca en coches, oro y joyería, principalmente desde Emiratos Árabes y China. Y hablando de Qatar, sus principales exportaciones son gas natural y petróleo, dirigidas principalmente a China, India y Japón. Por otro lado, sus importaciones incluyen turbinas de gas y coche, siendo Emiratos Árabes Unidos y China sus principales fuentes. Finalmente, tenemos Emiratos Árabes Unidos, que exporta principalmente petróleo crudo y oro, siendo Italia, Japón y China sus principales mercados. Sus importaciones son igualmente notables, centrándose en oro y equipo de transmisión, esto con China y la India como sus principales socios comerciales. Es fascinante ver cómo cada uno de estos países contribuye al comercio global a través de sus exportaciones e importaciones. Los datos anteriores han sido extraídos de la OEC. Esta interconexión económica no solo fortalece la región, sino que también impacta la economía mundial. Entonces, los países del Golfo comparten varias características clave para que los unen, ¿no? Como sus recursos naturales, especialmente en el petróleo y el gas. Exacto, esa es su principal fuente de riqueza y lo que ha impulsado su desarrollo económico. Además, estos recursos influyen bastante en sus políticas internas y cómo se relacionan con otros países. Claro, y también tienen una historia y cultura similar, ¿verdad? Han pasado por la influencia de grandes potencias coloniales y el surgimiento del nacionalismo árabe, además de compartir una identidad árabe y musulmana. Sí, aunque hay algunas diferencias entre ellos, culturalmente están muy conectados. También los une el interés económico. Tienen que coordinar sus políticas energéticas y económicas para fortalecerse en el mercado mundial. Y en temas de seguridad, la inestabilidad en la región como Irak y Yemen ha hecho que refuercen sus lazos de cooperación militar. Es un aspecto importante considerando el contexto. Así es, esa cooperación en seguridad es clave para ellos. Al final, estos factores ayudan a mantenerlos unidos a pesar de sus diferencias internas. Aunque tienen muchos puntos en común, parece que la comunidad del Golfo también enfrenta varios desafíos importantes, ¿verdad? Así es, uno de los mayores problemas es su dependencia del petróleo, que siempre ha sido la base de su economía, pero ahora, con el auge de las energías renovables, esa dependencia representa un riesgo. Por ello, trabajan en fortalecer su industria energética. Claro, y además tienen una diversidad política. Aunque comparten una identidad árabe y musulmana, sus sistemas políticos y alianzas internacionales son diferentes, ¿no? Exactamente, cada país tiene su propio enfoque y eso puede generar tensiones. Por ejemplo, están las rivalidades regionales como la disputa entre Arabia Saudita y Qatar, que realmente ha puesto a prueba la unidad del grupo. Entonces, a pesar de estos retos, siguen siendo una región con una importancia estratégica muy fuerte, ¿no? Si logran superar sus diferencias y mantenerse unidos, pueden tener un papel aún más influyente a nivel global. Justo, su capacidad para adaptarse y cooperar será crucial para asegurar su futuro y mantenerse como una potencia en la escena mundial. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de la comunidad del Golfo Pérsico? Es claro que su rol en la economía y la política global es clave, pero también enfrentan grandes retos. Así es, su identidad compartida y objetivos comunes como la integración económica y la seguridad regional
son puntos fuertes. Sin embargo, esa dependencia del petróleo y las tensiones internas son desafíos que no pueden ignorar. Exactamente. Me parece interesante cómo han comenzado a diversificar sus economías, invirtiéndolas en sectores de tecnología, educación y energías renovables. Es un paso esencial si quieren asegurar su sostenibilidad y relevancia a largo plazo. Y esa diversificación también les permitirá ser más competitivos en el mercado mundial, adaptándose a un contexto donde los combustibles fósiles pierden protagonismo. Definitivamente, y a medida que avanzan en proyectos conjuntos y consolidan sus relaciones, su capacidad para resolver diferencias y reforzar su cooperación determinarán el papel que jugarán en la sociedad global. En resumen, el futuro de la comunidad del Golfo depende de su habilidad para mantenerse unidos y adaptarse en un mundo interconectado y en constante cambio. Un gran reto, sin duda, pero si logran superarlo, continuarán siendo una región de gran influencia y poder en el ámbito internacional. Y con esto concluimos nuestra primera entrega sobre temas internacionales en Dúo Informativo. Agradecemos su compañía y esperamos haber aportado un poco más de contexto sobre esta región tan influyente y estratégica. Así es, fue un gusto acompañarlos y analizar juntos estos temas de relevancia para entender al mundo en el que vivimos. Recuerden que cada jueves seguiremos informándoles sobre temas internacionales, siendo el próximo la ANSEA. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora para mantenerse informados sobre lo más destacado del día. Esto fue Dúo Informativo. Buenas noches. Hasta mañana y gracias por confiar en nosotras para su actualización diaria de noticias. Que tengan todos una excelente noche.